Felipe, ¿qué mirada tenés después de lo que estuviste escuchando en la apertura de mis compañeros con tanta información? Sí, tengo que retrotraerme a una causa tan antigua. Me parece increíble el lapso sin intervención de la justicia. Si entendí bien, había primera instancia y segunda instancia, y ahora casación, ¿no es Sí. cierto? O sea que se frena después de la segunda instancia, después de la Cámara. Eso es lo Se curioso frenan del los fallo, tiempos. que apliquen plazo razonable a esta altura, ya cuando está terminando, ya cuando lo único que tienen que hacer es revisar el fallo, es sorpresivo. Felipe, dos salas del mismo tribunal, ¿no? Una sala dijo que había que condenarlo, 7 años y medio, la de Geminiani. Esta sala dice que no es prescripción, ojo, esto ni siquiera está en el Código Penal, es jurisprudencia de la Corte de un fallo de allá. 1967. Estaba dando una definición, Felipe, a ver. Miren, voy a ser totalmente honesto. Yo me enteré acá de esto, y de esto que acaban de informar ustedes. Pensé enseguida lo increíble del fallo, no es si es culpable o inocente, sino que haya estado parado tantos años. Sí, claro. Eso es lo más cuestionable de todo. La verdad es que hay que pensar un poco qué ulterioridades tiene en términos del Senado, por ejemplo. ¿Hay que, cómo? ¿Qué ulterioridades tiene? Lo que Claro. pasa es que no es un fallo absolutamente definitivo. Yo también había entendido Claro. que la Corte le había dicho haga de último tribunal, de alzada. Pero 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 la van a pregunta, apelar. la pregunta Puede era- apelarse. Va a Acá apelar la tenés- fiscalía. ¿Cuántos Puede haber años, recurso cuántos años extraordinario. tenés en la política? ¿50 años en la política? es que yo tengo muchos años en el Estado. Bueno, en el Estado y en, Más que en la en este política. mundo lo tenés hace muchos años, trabajás y vivís Sí, en este sí. mundo. Tengo muchos Mi- años en el entonces Estado vos- y bastantes años en la política, Entonces, en mi diputados. pregunta va por este lado. ¿Por qué crees vos, como dijo Tato, mañana la justicia se implosiona mañana la justicia si decretan esto? ¿Por qué ocurre esto que una causa tiene 23 años sin una sentencia firme? ¿Por qué Menem fue un tipo que fue presidente y aún tiene poder? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es tu mirada, Felipe? A mí me parece que debe haber habido intervenciones políticas silenciosas durante mucho tiempo de distintos lados. Lobby. Lobby, presiones. A lo mejor presiones encontradas también, ¿eh? No necesariamente todo para el mismo La lado. causa la Es tenía... valiente lo que decís, porque ocurren Ale, estas en cosas. el año Y bueno, 95. digo, en eso hay que ver qué 2 años fueron, de cuándo a cuándo, hasta ahora, ¿no? ¿Vos te acordás, Felipe? ¿Desde cuándo la La tiene causa esta sala, originalmente la tenía Carlos Stornelli en el año 95 y el juez Urso. Sí, me acuerdo La además tenían, el estallido y después del 95, el estallido en menemismo Córdoba, logró Río Tercero. que la causa pasara a otro fuero, al fuero penal económico. En el fuero penal económico fueron procesados, fueron a un tribunal oral. El tribunal oral dijo esto que no era, que era una decisión política. que Están protegiendo el sistema político. ¿Vos decís que Digo, esto lo podés trasladar a Cristina? a ver, ¿Están Felipe. protegiendo el sistema político o están protegiendo además la corporación? A ver eso, corporación. Felipe, a ver eso, La a ver eso, a corporación ver de eso, la a ver eso. justicia. A ver eso. Es decir, diciendo, bueno, por algo habrán pasado estos 12 años sin actuaciones, cerremos. También, claro. Sin abrir un juicio, porque también podrían abrir un juicio sobre lo ocurrido. No lo Totalmente. ocurrido de fondo, sino lo ocurrido en la justicia. ¿No es cierto? Pichetto- que yo sepa, Pi- no hay Pi- alusión por ejemplo, a la Pichetto- propia acción de la justicia. Pichetto mañana va a estar esperando lo que pasa. Acá me escribe un amigo. Se absuelven a Menem. Pero- ¿Pichetto no tendría excusas para pero no Menem- desaforar a Cristina? Pero Bueno, perdón, esa es Menem- la idea. Menem no la tiene, idea inmediata. ¿Cómo? Menem no tiene ningún metido en ningún pedido de desafuero. Estén presos. Felipe, te quiero escuchar. Me interesa escuchar una mirada de los temas que vamos tocando de tu voz, sobre todo porque sos una persona que políticamente no se sabe a dónde puede terminar en los próximos años o el próximo tiempo. Se te nombra como posible candidato a presidente, así que escucharte en distintos temas es Bueno, interesante. todos ustedes de esta mesa no saben nada de política, por eso vine yo, que tengo muchos años y les voy a explicar de qué se trata. Porque Alejandro me hace sentir así. La verdad es que, en primer lugar, toda opinión de un ministro es política. Toda opinión de un Toda ministro, opinión de un ministro es de política, salvo que opine sobre fútbol. Y hasta ahí. En segundo lugar, el ministro, si hay opiniones que debe decir un ministro, son ese tipo de opiniones. La gente tiene derecho a saber cómo piensa un ministro de las cosas y él tiene derecho a decir cómo piensa de las cosas. Mirá vos. Es decir, querés saber la integralidad de un ministro, cómo piensa de esto y cómo lo ve. Ah, no, me callo porque no queremos un ministro con tapón porque tienen miedo del que dirán, no. O miedo de que una señora los corrija, no. O sea que es hasta su deber decir este tipo de cosas. Es su deber decir lo que piensa, por supuesto.
por supuesto. Son humanos y son gente que está todos los días frente a los medios. Y es bueno saber qué piensa el ministro de Justicia sobre diversas cosas. Esta es una que yo creo que tiene bastante sentido común, como se decía antes. La segunda es que seguramente me dio algún llamado de teléfono de alguien. ¿Por qué hay que salir después digamos, hay una especie de tribunal de la palabra que ejerce la doctora Carrió sobre qué se puede decir y qué no se puede decir, ¿no? Inmediatamente funciona el tribunal de la palabra, presiona y debe haber algún llamado, habrá habido, no sé de quién, si arriba de Garabano puede ser el presidente o puede ser el jefe Estuvo de Macri gabinete. con Garabano Perdón, después quiero- de los dichos de Lilita, perdón, Entonces, este dato sí. para sumar a lo de Felipe. Después de los dichos de Lilita, el tuit y demás, Garabano estuvo con Macri, estuvieron en un acto, estuvieron juntos. Así que si hubo una conversación, seguramente Macri Estuvieron habrá en Chaco. dicho, Continúa- anda en Chaco, Una andá y cosa más. explica. Felipe, ahora voy Una con vos, última dale. cosa más. Seguí, dale. Sobre el tema, esta idea de la injerencia de un poder sobre el otro, por la cual se abrió una denuncia sobre Garabano, nunca me imaginé que iba a estar acá defendiendo a Garabano, pero la verdad es que todos los poderes tienen injerencia sobre el otro. ¿En qué sentido? ¿Qué opinan? Mirá la injerencia del poder legislativo sobre el judicial. Estamos todo el día hablando de los jueces. Me estoy refiriendo a un poder, no a los medios. Estamos todo el día hablando de los jueces, lo decimos públicamente en el Congreso, afuera, en las declaraciones de los jueces, de los fiscales, de los defensores, de los reos, de los acusados, de los arrepentidos, de los que van presos, de los que no van presos. ¿Y qué estamos? ¿Interfiriendo al Poder Judicial? Es la vida, estamos opinando. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo también puede opinar sobre el Poder Judicial. Por supuesto, en la medida en que no interfiera gravemente las cosas, pero me parece bien que opine. O sea que dentro del Poder Judicial en este momento sienten esto como una interferencia o una Y presión. una última cosa, es un aporte pequeño, como sea, me suena, políticamente ya, a un aporte de Garabano a moderar los odios, la revancha, la grieta, todo ese Sí, enfrentamiento está que bueno tenemos lo en que decís. Argentina. E incluso hasta dónde sale al aire. Porque da la sale impresión con que es Navarro prisión en preventiva AM como 530. castigo, no prisión preventiva porque puede interferir, cambiar el curso de la causa, Perdón, prisión ¿puedo- preventiva porque puedo puede dar escapar. información? Perdón, pero esto es importante. Perdón. La Constitución dice que la cárcel no es castigo. Felipe, la cárcel no, es para castigar. Y la Felipe, gente se le vende estoy que la cárcel es para totalmente de acuerdo castigar. con vos, cada Y uno- dice que lo pongan en la mazmorra más húmeda. ¿Viste cómo escribe Felipe, la yo gente? estoy Entonces es totalmente muy de bueno acuerdo que el con ministro vos. Cada diga, uno tiene- ojo con la prisión preventiva. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera, me parece. Somos todos periodistas, Bueno, acá pero nadie va a algunos- estar en contra de eso. Pero digo, Las él es razones ministro. secretas por las Él que es Carrió ministro, Daniel. lanzó esta A ofensiva. ver, Daniel, Tiene déjame límite. presentarte. Las Daniel, razones para dale. que quiero sazonar lo que vas a decir. Escuchamos interesantemente, a mí me parece muy interesante como cada uno opina esto. Exactamente. Una Pero cosa hay chiquita, entonces vos hay decís una que la... exigencia para una persona, perdóname, Sí. discúlpame que te interrumpa. Sí. No, yo... Hay una exigencia para una persona que Sí. representa personas, como somos los diputados. ¿Cómo? Hay una exigencia especial para una persona que es diputada y que representa personas argentinos como somos los diputados. Que es, si ella cree eso, en lugar de aparecer como una especie de vestal que dice lo que se puede decir, lo que no se puede y cuándo hay interferencia y cuándo no, Que lo diga. que diga lo que diga Exacto. qué piensa, Que que lo diga esto que denuncie. acaba de decir vos, con todo derecho, porque es un periodista y necesitas información. Pero además la tiene da, la obligación de que hacerlo. la diga ella. No es la Pero- En lugar de primera quedar vez que Perdón, como la Javi. Carrió... jueza de todos los jueces, Perdón, la jueza Javi, de la ¿querés? palabra, que quede como una persona que dice, no, acá pasa Romy esto. y Javi. No, primero, absolutamente de acuerdo con todo lo que dice Felipe, suscribo todo, porque además tiene la obligación de hacerlo. Si hay un complot o hay una asociación Pero ilícita pendiente, el viernes Bueno, declara inventó Paulo Mena. Roca. No, el no, viernes, partido perdón, judicial no, Lo inventó el peronismo. Que El tenga viernes poder es no, una ya, cosa, Romy, no, pará, partido pará, judicial no. ¿Eh? Partido No, judicial mi no. viejo fue Estoy juez y en desacuerdo camarista. respetuosamente con lo que dice Pero, Felipe. pero, no, Fue la presidente verdad, de la Corte de la Provincia, no. El partido judicial existe de siempre, solo que a veces se le da más manija o menos. Es una corporación. El problema es, sí, tenés razón, los jueces federales. Los Es inventó decir, Menem. la cara más visible del partido judicial, Ah. porque hay otras caras. Sí, claro. Sí, yo hace 2 años que estoy en la justicia contenciosa administrativa, estuvieron 1 año y medio para saber si podía ser litigante o no contra el decreto de diciembre del 2015, de 16, perdón, de Macri, que le permite contra la ley y contra la Constitución blanquear a los familiares de los funcionarios de los 3 poderes. ¿No? Artículo especial de la ley de Estás en blanqueo. Estuve Estuve 2 años, estás hace vegetando 1 año y en medio para decirme, contencioso. puede ser litigante. Sí. Bueno, es otro. Usted puede tuviste un litigar. año y medio. Después entonces, cuando me dijeron que puede ser También litigar, federal, ¿no? Por eso una es. jueza dijo, no tiene sentido esto, porque de vino abstracto, porque ya ocurrió. Ah, qué O sea que bueno.
Si matás a un tipo, ya está muerto el tipo, ¿para qué te vamos a jugar? Te viene abstracto. Y la jueza Sarmiento. Y después renunció y se fue, supongo que por otras razones, o porque se jubilaría. Pero entonces yo apelé y ahora la Cámara dice que sí, que va a opinar sobre la cuestión de fondo. Por primera vez, pero van a ser 2 años en diciembre. ¿Eso lo presentaste vos? Sí, lo presenté yo unos días después que salió el decreto 1206, que es el decreto por el cual Macri dice los familiares Sí, pará, una pueden cosa, blanquear, los familiares Felipe, de los funcionarios pueden blanquear. Ojo con esto que nos acaba Hay de un decir artículo esto, de la ley, pará. de la ley ómnibus de julio del Había 2016. pasado. Pará, se nos había pasado esto, ¿eh? Mm. Ojo lo que acaba de decir Solá. Muchachos, sigamos esto porque es una causita que va por contencioso. A veces uno pierde de vista el radar, toma Esa va a estar a fuego lento, pero y va a depender de lo que pase en diciembre Ojo, del 2019. Ey, Mirá, lo ojo hizo- con eso. Y si no en el 2023, pero no. va a estar en fuego lento, digamos. pero Depende pará, de todo los el tiempos contencioso políticos. Claro, administrativo. imagínate que si sale positivo y después hay apelaciones, porque siempre apela el Estado. Termina en la Nosotros. corte. Y termina en la corte, etcétera, y tienen que volver para atrás la FIP y ver qué familiares que estaban prohibidos por el artículo de la ley de blanqueo, de la ley ómnibus que incluyó el blanqueo, blanquearon y cuánto le deben al fisco de antes y cuánto le deben después de blanquear también. ¿No es cierto? Es un trabajito, ¿no? Perdón. Todo se puede hacer. Voy pero es con un vos, trabajito. Fer, dale, Ah. Romy, Pero digo, y- lo que no se No, puede dale, es que hacer un momento decreto. político. Que están ¿Saben qué dijo Lilita Carrió? Y discúlpame, por segunda vez. Sí. Lilita Carrió dijo, sí, es inconstitucional. Y siguió hablando de otra cosa. O sea que hay algunas inconstitucionalidades que la ponen nerviosa Y otras y no. otras que no. Ujú. No, Y digo eso que- de Felipe era muy amigo de Lilita Carrió, ¿eh? Felipe Vamos a Solá salir de- era ahora- amigo ahora de adelante vamos- Lilita Carrió. Parece que ahora, ¿Querés espadear? parece que ahora Bueno. se aleja de Lilita Carrió. también. hasta tal... No, soy porque amigo de la verdad. De la verdad. Pero eras amigo de Ahí Lilita ese libro- Carrió, de Lisa En Carrió, ese, ¿no? en ese libro escribo lo que pienso, lo que sentí, lo que vi, sin pensar en costos o en ganancias. Perdón, quería decir que es tan así como lo que dice Maxi respecto del temor que hay en el gobierno con las inversiones. Hablemos de política, chicos, y te pregunto, Felipe, porque siempre se discute los porotos del peronismo, que con Cristina adentro se le complica porque hay un voto que no iría, pero a ustedes sin Cristina no les alcanza. Entonces es muy complicado para ustedes definir eso. ¿Qué lectura haces al respecto cuando en su momento también se había dicho que hace un tiempo vos te habías reunido, habías tenido un acercamiento con Cristina? Vos sos uno de los referentes del peronismo también. Contanos. En líneas gruesas hay dos visiones sobre la sociedad que son válidas desde el punto de vista de lo que, digamos, del sentido común. Una es que la sociedad tiene una división muy fuerte entre los anti-K y los K. Y la otra es que la sociedad tiene una división muy fuerte entre los que apoyan este gobierno y los que están en contra de este gobierno. Digamos, yo soy de los que piensan que digamos, el gobierno que venga tiene que ser un gobierno de transición, tendría que ser un gobierno que resignara armar política, que tuviera apoyo político, pero fuera de transición, que sí que durara 4 años, que hiciera un compromiso en ese sentido, porque va a tener un trabajo descomunal y de no continuar este gobierno va a tener que cambiar la política económica y va a tener que cambiar la mirada sobre el acuerdo con el fondo y va a tener que cambiar la forma de relacionarse con el fondo, porque tampoco tiene plata para pagarle y decirle vaya a ser. Entonces me parece que necesita mucho poder y entonces sería bueno que hubiera una oposición que resolviera sus problemas en una interna. Que resolviera sus problemas. Sus diferencias en una interna. ¿Con Cristina adentro? ¿Por qué? Porque oposición son los que están hablando, somos oposición y tenemos una fuerte crítica sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Pero sin Cristina que o con es Cristina. obvio, por otra entra parte, desde el Cristina punto de ahí vista económico. o entra Cristina ahí adentro, Felipe. Si yo pienso en una sola oposición, por supuesto que tienen que estar los kirchneristas. Pero vos hablás de una sola oposición, que son todos los fragmentos del peronismo, o... No, todos los fragmentos son en este momento, hasta ahora, lo que vemos, puede haber más, tenés razón en eso, pero hasta ahora no, son los peronistas blancos, racionales o moderados o pensantes, no sé qué otro adjetivo. Perdonables, como le dice el turco. Perdonables, y los peronistas negros, no razonables, irracionales, y no imperdonables o incorregibles, diría Borges. Kirchneristas. Los que aceptarían que los kirchneristas fueran, porque es más grande que el kirchnerismo.
¿Vos estás en ese grupo? Yo soy negro, sí. Soy negro. Soy negro que si me parece que la lógica es Ahora, ser si negro. en esa Que la izquierda lógica gana política es Cristina, ser negro. ¿Por qué? Porque los objetivos políticos y lo que yo quiero requiere, y pienso que no digo nada nuevo, un gobierno muy sólido. Porque el gobierno tiene dos tareas centrales. Hay una primera que es la más difícil de todas y que se hace desde el poder, que es tener un lenguaje y una actitud tal que desarme los espíritus del odio en la Argentina. ¿Pero a vos te parece de los que lados. Cristina puede desatar los espíritus del odio? Yo hablé de Cristina. Pacífica. Y si la metés a Cristina en el juego, No, Desataste a Thanos. puede ganar. Vengo a los Desataste- kirchneristas, que son millones de votos y que merecen todo el Ah, respeto del entonces mundo. vos no la querés a Cristina. No, yo no dije que no la quisiera. Yo dije que meto a los kirchneristas. Quiere los votos de Cristina, pero no la No quiere. pongáis Claro, no en viene mi los votos de boca Cristina, palabras pero no que hables a he dicho. Cristina. No, para, Cristina Felipe. candidata no. Pero vos ¿Cómo dijiste, es? No, yo vos no dijiste dije que vaya a la candidata, PASO. no, yo no Felipe, proscribo. dijiste, bien claro. Me dijiste que vaya a la PASO Cristina como candidata y que No, dentro de unas no elecciones dije- no internas dije eso, PASO. No, pero yo no me voy a defender de lo que dije. Yo sé lo que pienso. Yo no proscribo. Además, no importa si proscribís o no. La realidad es más fuerte que uno. Pero lo dijo Marco Lavagna, donde estás ¿No es cierto? vos, dijo que esa mesa decía que Cristina tengo no ningún- podía estar en la PASO. No Por tengo- eso no tengo- la pregunta no esa, tengo ¿no? ¿Por qué relacionar lo que yo digo con Marco Lavagna? Lo lamento. Lo que digo es, muy claro, es que yo creo que el que trabaja para que haya dos oposiciones está haciendo lo posible, sin querer o queriendo, es funcional a que continúen 4 años más No, de eso Macri. está, eso Y está me parece que clarísimo. 4 años más de Macri Ahora, ¿te puedo hacer son una pregunta, letales Felipe? para los argentinos. 4 ¿En qué años- sentido? 4 En el años- sentido de lo que pasa económicamente en la Felipe, Argentina. por este 4 años gobierno. más de Macri son letales. Son O sea, letales para los debería venir argentinos, para la economía argentina y los argentinos, por lo tanto. ¿Qué me decías? No, le quería preguntar a Felipe si vos que hablás de incluir en una... Javi. que tenés la idea de no dejarla fuera en una interna a Cristina. Cristina puede ganar esa interna, En puede primer ser... lugar, tengo idea de no dejar afuera millones de argentinos que No, son no, kirchneristas. claro. Pero ya lo sé, Es está decir, bien, pero... la primera mirada de un político es de respeto por todos los que piensan de una manera. Los que piensan que Macri está bien, respetar a todos. Perfecto. ¿No es cierto? Porque de ahí se trata, hay que empezar por ahí. Mi- Y mi- da interés en saber por qué estos ¿Pero te puedo hacer la pregunta? son así. ¿Te puedo hacer la pregunta? Yo La estoy pregunta negando es, hacer la pregunta. si vos te sentirías representado por una candidata que tiene toda la investigación que tiene por corrupción y por caso de corrupción y todo lo que se está conociendo y que el año que viene enfrenta por lo menos hasta ahora cuatro juicios orales. Esperemos. Yo no sé si va a ser candidata o no. Me interesa Pero muchísimo. si fuese candidata, porque la estamos Ah, poniendo. no, yo no voy a... Pero vos te son reuniste conjeturas, con Máximo, ¿no? esperemos. Y con Cristina. No, con Máximo. no. Me reuní con Cristina. Una vez. ¿Y ella, el primero ella de qué te agosto. dijo? ¿Y qué te dijo? El ¿Que se primero va a de agosto. presentar? ¿Qué intenciones No, tiene? No, de ninguna manera piensen que si se va a presentar o no se va a presentar un candidato te lo va a decir nadie. Nadie te va a Pero decir. Felipe, hay escúchame, gente que me ha pero- dicho de ninguna manera sería sí. candidato y Pero está te lo puedo apareciendo. preguntar de vuelta, ¿te representa a vos una persona? Me representa, yo quiero armar la oposición, ayudar a armar la oposición, si puedo encabezar la oposición, si puedo ser candidato, he sido muchos años, he pasado por experiencias, digamos, fuertes, he sido gobernador y creo que he cumplido, y algunos dicen que fui muy buen gobernador, bueno, fenómeno, yo creo que cumplí, y tengo experiencia y me interesa, y soy peronista, Maxi. y sobre todo soy opositor. Pienso que, Déjame- si de continuar estas cosas déjame van a ir jugar un muy poquito a la mal. Por lo mesa, tanto, Gabriela. ¿cuál es tu pregunta? Que parece que no te convenzo. Si alguien, No, alguien, no, no es alguien que no me con seis convence, te la voy a procesamientos reformular. puede ser perdón. candidato. Te la voy a reformular. ¿Qué opinás de toda la corrupción de la cara del kirchnerismo? En primer lugar, pienso que los cuadernos me parecieron un verso, pero cuando empezaron a hablar los empresarios, no importa si por los cuadernos o por qué, les creí. Es decir, creí que estaban diciendo la verdad, que es algo subjetivo. ¿Por qué vos no crees en esto? Y si crees, creí, hay algunos elementos. Por ejemplo, que el perjurio es más grave que la coima como delito, ¿no? Creí y me cerró la idea digamos, del cartel, ¿no? De que para permitir un cartel tiene que haber un funcionario corrupto. De los también. bolsos que iban y venían, Eso- que viajaban a no, Santa los Cruz, bolsos, que los iban a bolsos, los Recoleta. bolsos, no, a mí las estéticas de los bolsos, ¿no? Eso Pueden no- hacer 25.000 pozos buscando esa plata, estoy Eso seguro no que te esa Pero plata eso dijeron los no la empresarios. van a encontrar. Pero si le creíste a los Es empresarios, una- eso dijeron los empresarios. Chicos, Los empresarios hablaron de a ver, coimas y de me- lo demás, lo de los bolsos, me y todo, una permite- me estética, y permite todo lo que que no- sale no- de Comodoro Pi. Yo pienso que no hay una búsqueda de justicia absoluta, sino que hay una justicia parcial. Yo pienso así, en esta primera instancia. A lo mejor después aparece otra cosa, y si cambia, estoy dispuesto a venir acá y decir, no, llegó hasta el final en cada una de las víboras de la investigación. Javi Calvo, y sigo porque tengo mucho. Dale, Javier. Felipe, vos Claro. fuiste gobernador con Néstor Kirchner.
No, antes, Néstor Kirchner, un año Sí, antes. sí. Un año y medio Pero antes. coincidiste siendo La última gobernador etapa. con Pero no Kirchner le debo mi presidente. gobernación a Néstor Kirchner. No, desde ya. Ah, bueno. Personas que se sentaron en el mismo lugar que te sentás vos ahora, que fueron intendentes, dijeron que Néstor Kirchner les obligaba a contratar obra pública, cómo, cuándo y sobre todo con quién y a qué precio. Debieron decirlo en el momento, ¿no? ¿A vos te pasó eso? No, a mí no me pasó. No En te primer pasó lugar, nada. No, en primer lugar, la mayor parte de la obra pública de la provincia de Buenos Aires, en especial en el conurbano, la hizo directamente la Nación y empezó a la modalidad de tratar directamente con los intendentes. El primer presidente en estos años, en estos 30 años, que trata directamente con los intendentes y forma su armado político con los intendentes del conurbano, es Néstor Kirchner. Porque el otro fue Duhalde, que lo hizo como gobernador, pero como presidente interino, no apeló a los intendentes, porque no estaba en condiciones de hacer política, y lo entendió bien, creo. Así que fue Néstor Kirchner. O sea que el 90% de la obra pública pasó directamente... ¿Y vos no te enteraste de ninguna irregularidad en ninguna da obra bola, pública de la provincia de Yo Buenos Aires? me metí... Yo puedo oír 20 cuentos. En política oí 50 cuentos. No fuiste el 50 cuentos gobernador, no es que... No, no estamos hablando de un, para, de un cumpleaños. no me corras. Yo puedo oír 50 cuentos. Creo en aquel, digamos, de lo que me dicen no creo nada, decía Perón, y lo que veo creo la mitad. Yo puedo oír 50 cuentos y puedo pensar que son ciertos, pero para parar una obra pública mejor tener pruebas. ¿No es cierto? Si vas a hacer una denuncia que pare una obra pública, porque tenés una responsabilidad. En mi caso, O hacerse yo me el boludo. metí... O hacerse el boludo. No, discúlpame, esa chicana no te la permito. En mi caso, yo me metí en la obra pública que correspondía Lo a la dijiste provincia vos eso. con fondos provinciales, sí, en el año 97, en un programa cómico. Sí. Así Y mirá hasta dónde o sea que no llegaste. estoy cañes. En mi caso, yo me comprometí con la obra pública que hice yo. Por ejemplo, la cuenca del Salado tiene 5 etapas, yo hice las 2 primeras. ¿No es cierto? Del 2004 hasta el 2007 que me fui. ¿No es cierto? Las 2 primeras, le dije, eran fondos hídricos, es decir, lo que se paga a la gente con la nafta, el fondo hídrico, que es un fondo de la nación. Yo dije, las licitaciones las hace la provincia, no las hace la nación, las hace la provincia, y me lo Felipe, dejaron. Vos tenés una pregunta... Hice las 2 licitaciones y puse una Te voy a dar, comisión, Fer, Sí, perdón. una comisión de la UIA y de la ciudad rural que les dije, miren todas las cuentas, díganme todo lo que ven mal, paren, bueno... Controlé perfectamente eso. Terminé eso y en febrero del 2008 vino la tercera licitación de la tercera etapa que la hizo la Nación, que costó 6 veces más, porque era más grande la etapa, o 7 veces más, y el gobernador no era yo. Febrero del 2008. Felipe, ¿Está claro? Felipe, Entonces, y después hice también la autopista de los 2 lugares donde había más accidentes en toda la provincia. De Dolores a Conesa. Un Palazzo y Scioli. ¿Eh? Un Palazzo Scioli. No, yo digo... Escúchame, yo déjame, hice eso. Felipe, Yo me Felipe, metí en la obra pública y me- garanticé que no hubiera ni cartel, ni joda, ni funcionarios que coimearan, el tipo que salieran ricos. me preguntan... Puse el te ojo voy a ahí. trasladar Ahora, a- si me pedís que ponga el ojo en Felipe, cada obra de Florencio Varela Felipe, tengo un montón de colegas Vidal, no. siguiendo la nota General Coronel y, Vidal. y a veces se nos pasan algunas cosas. Y recién cuando alguien te nombró acá Marco Labaña, reaccionaste como abriste los ojos. Y la pregunta que me hacen algunos colegas de algunos portales es, preguntale a Felipe, si vos opinás totalmente diferente en este caso al Frente Renovador, que es Marco Labaña o no coincidís con él, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué pensás totalmente diferente al Frente Renovador? Vos fuiste parte, no sé si te retiraste del Frente Renovador, estás fuera del Frente Renovador, te peleaste con ellos. No, Porque candidato. nos pasó desapercibido, pero bueno, a muchos no. No. Cuando hablamos de Marco Labaña, yo dije que ¿por qué era- pensás diferente? Yo dije que era parte del Frente Renovador, que era candidato o precandidato a presidente, y quería hacerlo, y que era el que tenía el Frente Renovador. Si sale y si además Massa expresa o se concreta la precandidatura de Massa, cosa que es muy posible, me parece a mí, con buen tino, Graciela Camaño hoy dijo sí. Como dice Solá, el Frente Renovador puede tener más de un candidato. Ella dijo yo lo apoyo a Massa. Por ella habló. Y además me elogió, cosa que le agradezco públicamente. Punto. La visión que nos diferencia es que ellos creen en que tienen que proscribir al kirchnerismo y tienen que decir, hay un peronismo distinto, nuevo acá, que es blanco y no tiene nada que ver con eso. Y para mí eso es funcionalmente hacer una especie de macrismo débil. No estoy de acuerdo. Pero no es proscribir, Felipe, es decidir con quién competís. Bueno, Digo, proscribir es una forma de decir quién es peronista. Es ver. decir, este es peronista, pero no. No, bueno, Yo tengo... o Porque hay casarte- millones de personas que piensan así. A las que Felipe, ellos tengo una pregunta para tienen hacerte que respetar. tiene que ver con algo que dijiste antes respecto de los empresarios, que cuando escuchaste a los empresarios vos les empezaste a creer, digamos, y te dio horror. Yo tengo entendido que un empresario
te mencionó en la declaración, que es Chediak, que contó que ¿Vos jugás al golf? Hace 5 años que ya no. Que jugando al golf con vos, te contó lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando con el tema de los bolsos, con el tema de la obra pública y demás. ¿Esto fue así? ¿Te lo contó? Puede ser, pero yo no era gobernador cuando No, jugaba al golf. pero quiero, digamos, él Era relata... diputado. Él La verdad que relata... no me ¿Era acuerdo. funcionario? He oído muchísimo. Era diputado yo. Si jugué al golf con Chediak, que seguramente sí, era en la época de cuando era diputado. Y puede ser que me haya dicho eso. Que Chediak te haya contado así Chediak es también. un gran constructor de obra pública en la provincia de Bueno, Buenos Aires. eso declaró Chediak. Conozco a Chediak hace muchos años. Por eso, bueno, pero eso declaró, él hablando a todo lo que... Bueno, Y puede una ser. vez le conté a Felipe Solá Por jugando al eso yo golf. le decía recién a él que cosas escuché muchísimas. Sí, sí. Ahora, yo no soy un denunciador profesional. Pero bueno, pero eras diputado. para- eras Felipe, pero diputado, a vos Felipe, no te lo gusta, dice un pará, empresario a privado. vos no te gusta entonces que la justicia se meta... En ese libro yo explico cómo ser secretario de Agricultura y eludir posibles corrupciones sin por eso dejar de hacer tu programa. Alguien te dice algo sobre fulano y vos sos secretario de Estado. Entonces, ¿qué haces? Vas a hacer una denuncia espectacular sin ninguna prueba más que un fulano que te dijo eso, que después por ahí lo va a negar, y a raíz de eso El te doctor tenés que Cunha te va a ir, explicar te tenés que ir, no podés hacer tu programa, pero no podés vos sacar eras la funcionario, cosas, Felipe. no podés sentarse en la no nada. podés tiene la obligación de hacer una denuncia. Pero Pero perdón, a Felipe, si tiene Peronismo, pruebas, Pampa y tiene Peligro, obligación que es el libro de Felipe que... Pero respecto a lo que dice Si tiene Felipe, pruebas. hay un Lo voy a antecedente, ayudar. perdóname, hay un antecedente que es el tiene antecedente de pruebas. Sadú, Y cada uno el que ex te dice algo embajador podría en hacer una Venezuela que denuncia. estuvo acá, perdón Felipe, que Sí. estuvo acá, que cuando hizo lo que tenía que hacer y fue a hacer la denuncia a tribunales y denunció ante Canicova lo que... Juez. Te voy a explicar, te voy a que decir encima algo. No estaba la peronista. ley de la ¿Querés que te arrepentido cuente tampoco. una denuncia que hice A como ver. diputado? Cuando murieron los 5 chicos en la Costanera, alguien me dijo a mí un apellido de un abogado que era Stinfale. Entonces yo fui a la televisión, En el boliche. Time War. Time Warp. Yo estaba indignado porque yo había prohibido las fiestas electrónicas en la época de la provincia y yo no las podía prohibir por distintas razones, no las podía prohibir en los municipios, entonces le dije al municipio, el que haga una fiesta electrónica no cuente más conmigo para nada. Y eso motivó una protesta pública, creo que hasta una solicitada, de todo el conjunto de DJs y el mundo que trabajaba, se ganaba la vida de esa manera, contra mí como gobernador, porque suspendí una fiesta en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque la fiesta, el motivo de la fiesta no es escuchar al que toca y divertirse, sino el motivo de la fiesta es estar ahí para que puedan vender pastillas droga de diseño y vender agua. Cerrar las canillas, anularlas y vender agua. Es decir, es una locura asesina, armada y permitida tranquilamente por el Estado y muchas veces por los padres, ¿no? Pero vuelvo... Ahora, yo mencioné ese nombre, fui y se lo dije al fiscal Delgado. Necesitó el fiscal Delgado. ¿Y saben Pero qué no dije? existe ninguna Dije, denuncia, investíguenlo, dije en televisión. Lo cual puedo decir, por supuesto no sería una maldad hacerlo porque sí, pero puedo decirlo, ustedes lo pueden decir de mí, yo lo puedo decir de ustedes. Investíguenlo, porque Pero es lo estoy que hay que a cubierto hacer, es lo Y correcto. entonces le dije, investíguenlo. Y le dije quién me lo había dicho, le dije todo. Y cuando me llamó el fiscal, yo fui y le dije, fiscal, yo no creo que yo sepa nada que no sepa usted o que sepa que le pueda aportar nada. Me interesa que igual testimonio. Bueno, voy a testimoniar. Ahora el fiscal está siendo perseguido, fíjate vos qué El paradoja. fiscal le de la historia. sacaron la Sí, causa. pero ¿Qué No, decís, el- Lato? ¿Vos el- qué el- sabés el- por el- ejemplo, decís al respecto? Entonces, Daniel, Yo lo que ¿sabés digo lo es que que en la denuncia? política, ¿Vos sabés lo que en la- la lo política que es? hay un montón de buena gente que denuncia, hay un montón de delincuentes que roban y hay un montón de